Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. En la carta a los Efesios hemos esta miniserie de 3 domingos, el capítulo 4. Vamos a estar considerando del versículo 1 al 16. Y el domingo pasado hemos iniciado considerando el primer al tercer versículo. Hemos titulado esta serie de 3 sermones, la hoja de ruta que toda iglesia debe seguir. La hoja de ruta que toda iglesia debe seguir. Y bueno, ante la gran cantidad de iglesias llamadas cristianas, hoy día uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál de todas es la verdadera? ¿No? ¿Cuál de todas es la verdadera? Ante tantas denominaciones existentes, podemos decir, cuál es la buena o cuál es la más bíblica? Y ante tantas familias congregacionales, uno se pregunta, ¿qué es lo que tiene que distingue a una iglesia para ser verdaderamente bíblica o cristiana? La bendición de reconsiderar el Evangelio hoy día, tristemente ha sido también una gran piedra de tropiezo en el mundo evangélico, porque hay como un redescubrimiento del Evangelio. Cuando el Evangelio ya se proclamó en el Edén, ¿no? Pero el pasaje de hoy nos va a ayudar a responder a estos interrogantes y a considerar justamente cuál es la hoja de ruta que conducirá a una iglesia que agrade a Dios. Y algunos han definido justamente el contenido que vamos a leer hoy como la primera declaración o confesión de la iglesia cristiana. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 de la carta a los Efesios. Leemos desde el versículo 1 para retomar lo que Pablo viene hablando, o habló, mejor dicho, en estos pasajes. Y dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar al Señor, pedir dirección por su palabra en esta mañana. Padre, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a concentrarnos en las distracciones para poder tener todos nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído a tu palabra. Guía, Señor, también mis palabras en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en los versículos del 1 al 3, como hemos considerado el domingo pasado, el apóstol Pablo rogó a los hermanos en Éfeso que guarden la unidad del Espíritu a través de una conducta fiel al llamado que cada creyente tuvo en Cristo Jesús. Y ahora en los versículos que vamos a considerar hoy, del 4 al 6, Pablo describió justamente el fundamento que garantiza o hace posible dicha unidad. Pablo rogó a que la iglesia preserve, cuide la unidad. Y lo que Pablo ahora va a hacer en los versículos del 4 al 6, presentar el fundamento, la garantía para que se efectúe dicha unidad cristiana. Este pasaje justamente nos aclara en qué consiste ese fundamento cristiano de la verdadera unidad, que en el versículo 3 llamó a que cuidemos. Y aquí vemos cómo Dios en sus 3 personas es el artífice, el creador, el diseñador de esta unidad. Y Él mismo en sus 3 personas establece la unidad de la iglesia
Y va a decir en el versículo 4, Dios Espíritu, Dios Hijo y Dios Padre en el versículo 6. Ellos no solo están interesados en potenciar esta unidad, sino que esta unidad consiste en la misma esencia de la Trinidad. La misma esencia de la Trinidad. Quizá alguno aquí se pregunte, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios demanda que su iglesia ponga todo el empeño en cuidar, en proteger esta unidad, cuando Dios mismo la potencializa y consiste más en la esencia de la Trinidad? ¿No parece raro esto? Bueno, primero tenemos que entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios demanda este deber que cada uno de nosotros como cuerpo de la iglesia debemos cuidar esta unidad? Bueno, primero porque el texto lo dice. El texto lo dice y esto es suficiente porque es una orden apostólica. Pablo les dice, les ruego. Pablo como apóstol. Y esto es lo que la palabra de Dios por medio del apóstol es instruida. Por lo tanto, debemos ser obedientes a esta instrucción. Pero además, ese esfuerzo, esta solicitud para cuidar la unidad en el vínculo de la paz, es lo que determina justamente si somos de Él o no. El hecho de poner todo el empeño y la solicitud en preservar, en cuidar, es una marca distintiva también de que pertenecemos al Señor, que somos de Él. El creyente pertenece al cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, y los verdaderos creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo no funcionan autónomamente. No pueden funcionar solos. Los verdaderos creyentes no hacen lo que quieren, no hacen lo que desean, ni persiguen sus propios y privados intereses, sino que responden a aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. No responde a una denominación, no responde a una asamblea, a un concilio, responde a Cristo. Y si la mayor intención de Cristo para con su cuerpo es que exista una unidad, entonces todos aquellos que forman parte de este cuerpo deben trabajar hacia esa misma dirección. Si Dios desea la unidad, por lo tanto, si pertenecemos, somos verdaderos creyentes, debemos también ir hacia esa dirección. Hacia esa dirección. Y si eso es lo que buscamos, anhelamos y amamos, eso confirma de que somos parte del cuerpo. No un anexo o un cuerpo extraño, sino que verdaderamente pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Si recordamos, en 1 Corintios hemos considerado justamente el tema de la unidad, y en el capítulo 1, versículo 10 de 1 Corintios, Pablo también les rogó a los hermanos y les dijo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto no es un tema menor, algo que podemos pasar por alto, porque Dios repugna la división. Dios odia la división. Odia la división de su cuerpo, desprecia particularmente a todos aquellos que dividen a la iglesia del Señor, a la iglesia local. Por eso Pablo a Tito, recuerdan ese pasaje, Tito capítulo 3, versículo 10 al 11, y dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, término fuerte, se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Una vez alguien dijo: tenemos que amar lo que Dios ama, su iglesia. Pero si Dios odia al que causa divisiones y repugna, nosotros también tenemos que repugnar a aquellos que dividen a la iglesia. Juan capítulo 17 justamente enseña que la unión de los creyentes es el mejor testimonio para un mundo que está caído, que está bajo el maligno,
que está bajo condenación. El mejor testimonio para este mundo es una iglesia unida. Una iglesia unida. La división de los creyentes justamente es un acto de vergüenza. Y en ese mismo capítulo 17 de Juan, Jesús enseña que la unidad de los creyentes, en un sentido, representa esa unidad que existe en la misma persona de Dios, en la Trinidad. Yo les leo Juan capítulo 17, versículos 22 al 23, dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, dice Jesús, con el Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Sin dudas, aquí podemos ver implícito la Trinidad. Si bien es una relación del Jesús con el Padre hablando, no cabe duda que también dentro de esta relación entra el Espíritu Santo, que creemos firmemente. Para definir qué es lo que es la Trinidad, el pastor y teólogo Wayne Grudem dice lo siguiente: Dios existe eternamente como tres personas. Dios existe eternamente como tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios. Y Dios hay uno solo. Y Dios hay uno solo. Un Dios en tres personas, pero es uno, y sin embargo la división de los creyentes representa todo lo contrario a lo que es Dios. Por eso Dios lo repugna. Porque no tiene nada que ver con esa Santísima Trinidad. Y vamos a ver que la Santísima Trinidad está involucrada en la unidad de la iglesia como fundamento. Como fundamento. Por lo tanto, dividir una iglesia es oponerse al plan de Dios. Promoverla es estropear el propósito de Dios para con su iglesia. Por eso Pablo insiste a Tito: deséchalo, échalo, no tiene nada que hacer entre ustedes. Y a veces pensamos que las personas que provocan divisiones son personas, digamos, maquiavélicas, ¿no? A veces uno ve por ahí, ¿no? En YouTube a veces ve predicaciones sobre división de iglesia, aparece un cristiano y con cuernos y cola del diablo, ¿no? Y la vemos así como personas maquiavélicas, ocultas, con prácticas, probablemente que en la soledad realizan prácticas ocultas, diabólicas. Pero en realidad en las Escrituras no presenta un perfil descrito de esa manera. Una persona que causa división en las Escrituras podemos verlo con un perfil mucho menos llamativo. Mucho menos llamativo. Algunas veces estas personas que quieren dividir la iglesia actúan por ignorancia. Muchas actúan por ignorancia. Ignorancia cuando piensan que la unidad se logra en tolerancia. En que todo se resuelve con paz y amor. Con paz y amor. Cuando algunos tratan de preservar la unidad en base a elementos que no son los que la palabra de Dios establece. Justamente para crecer en unidad. Y estas personas así se convierten tristemente en instrumentos divisivos dentro de la congregación. Otras personas dividen la iglesia. Son aquellas que solo se interesan en afirmar sus preferencias. Cuando quieren defender lo suyo propio por encima de los demás, aunque lo suyo no sea precisamente una prioridad bíblica. A mí me gusta. Así debe ser. Yo creo que tiene que ser así. También existen personas que causan división por comodidad. Y uno dice, ¿cómo es esto por comodidad? Bueno, porque están aquellas que no están preocupadas por crecer. No les interesa estudiar la Biblia. No les interesa comprometerse en una membresía. No les interesa pasar tiempo en comunión. Mucho menos servir a la iglesia y a los hermanos. No están preocupadas en hacer lo que Dios ha establecido para hacer. Y cuando no nos ocupamos en estas cosas, que son parte del diseño de Dios para la edificación de su cuerpo, lo sepas o no, te convertís en un instrumento de división.
Porque estás cómodo así. Algunas veces la división es el resultado de nuestro propio pecado. De nuestro propio pecado. Cuando en lugar de ser humildes damos rienda suelta a nuestro orgullo, cuando en lugar de ser mansos defendemos o imponemos nuestros intereses por encima de otros. Y sobre todo, sobre los intereses de la iglesia. Y como hemos hablado la semana pasada, no somos pacientes. No somos pacientes con los hermanos inmaduros. No impacientes con los divisores, que es diferente. Por supuesto, hermano, estamos hablando dentro del contexto de la iglesia local. No estamos hablando de lo que sucede en otras iglesias. Estamos hablando del contexto dentro de nuestra iglesia local. Cuando en lugar de soportarnos los unos a los otros en amor directamente, nos vamos colocando unos a otros en listas negras. No, a este no le voy a saludar tanto, porque no me gusta mucho. Con este no me llevo muy bien, así que lo voy a tener lejos. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. La división es algo que repugna al corazón de Dios, porque no es su plan. Y Pablo está justamente escribiéndole a una iglesia local. Esta carta es para que se lea en la iglesia local. Y es evidente que necesitamos crecer en esta área, hermanos. Es muy necesario. Y sobre todas estas cosas entender que la división comienza. ¿Dónde comienza? Comienza aquí. Entre nosotros comienza. Es aquí donde se gesta. Es aquí donde se cultiva tristemente. Porque yo tengo una pregunta para hacerles, hermano. ¿Dónde Judas Iscariote cultivó un corazón materialista, avaro y desleal? ¿Dónde lo cultivó? Durante esos 3 años cerca del Señor. Uno de los 12. Eso indica que no es garantía de que por más que estemos juntos viva la paz y el amor. Porque es un problema ¿de dónde? Del corazón. Del corazón. Y si Él demanda de su iglesia que para vivir de una manera digna, con la vocación que hemos sido llamados, es necesario ser humildes, mansos, pacientes y amorosos los unos para con los otros, y dejamos de hacer entonces o no, nos interesa obedecer el llamado a preservar la unidad. Y ahí precisamente comienza el espíritu de división. Cuando no nos interesa todas esas cosas. No nos interesa ser pacientes, no nos interesa ser mansos, no nos interesa amarnos unos a otros. Ahí comenzamos a cultivar ese espíritu de división. No es que haya un espíritu, ¿me entienden, no? No es que hay un demonio en la división y esas cuestiones. El que causa división es el ser humano y su corazón alejado de Dios, que no le interesa. ¿Cómo es posible entonces? Y la pregunta es esa, ¿cómo es posible entonces que haya unidad? Que haya unidad cuando somos un grupo totalmente distintos, podemos decir generacionalmente. Diferentes edades, diferentes culturas. Si bien vivimos en un mismo país, cada familia es una cultura distinta, pensamientos distintos, formaciones distintas, gustos distintos. ¿Cómo puede ser que aún así pueda haber una unidad real en un grupo de cristianos? Y aquí Pablo justamente hace una lista de 7 aspectos que son la esencia de la unidad de la iglesia. 7 aspectos. Justamente la repetición de la palabra, si leemos ahí en estos versículos del 4 al 6, dice así: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Este énfasis significa que el cuerpo de Cristo no puede ser dividido. No puede ser dividido, no debería ser dividido. Para dar énfasis en la unidad del Espíritu, Pablo cita aquí de nuevo las características de la unidad
pertinentes ¿a qué? A nuestra doctrina y vida. Y Pablo va a presentar aquí, justamente en estos versículos, qué caracterizan el fundamento de la unidad en el vínculo de la paz. Dichos distintivos están relacionados con todo lo que tiene que ver con la doctrina, con la verdad y la vida, con la vida de la iglesia. Así como hemos visto, así como nuestra posición en Cristo debe dar como resultado un andar cristiano, de la misma manera la causa o la base de esta unidad, podemos decir, externa, tiene que ser la consecuencia de la unidad interna. La unidad práctica está basada en la unidad espiritual. Entender el fundamento de la unidad y sus distintivos deben verdaderamente unirnos. Entender lo que Pablo va a decir en este pasaje nos tiene que ayudar a estar unidos, a vivir en consecuencia, trabajando por un mismo propósito real. ¿Qué propósito? Su gloria y su reino. Su gloria y su reino. Por eso el título de este sermón son los distintivos que garantizan la unidad de la iglesia. Los distintivos que garantizan la unidad de la iglesia. Y en esta mañana estos 7 distintivos que conforman el fundamento de esta unidad, con el propósito de ayudarnos a entender y a obedecer el llamado, de cuidarla y así disfrutar de la paz que en ella reina. ¿Cuál es este primer distintivo? El versículo 4 comienza diciendo un cuerpo. Un cuerpo. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que existen muchas religiones. Muchas religiones. Y Pablo hubiera observado lo mismo en aquel entonces. Porque en aquellos días existió una gran diversidad de religiones paganas. Y creo que también Pablo fue consciente de todo eso podemos decir, por la gran influencia y la gran explosión de infraestructuras, de carreteras en aquel tiempo, específicamente en el Imperio Romano. ¿Se acuerdan de ese famoso dicho? Todos los caminos conducen a Roma. Pablo era consciente de eso. Eso abría el camino de oriente a occidente. Por lo tanto, todas las religiones del mundo se estaban expandiendo por todas las regiones, ofreciendo todas sus opciones para el mundo. Uno podía elegir qué religión querer, gustar. Pero lo maravilloso de todo esto, que a pesar de todo esto, el cristianismo se presenta como una creencia en la que solamente cabe un solo cuerpo. En aquel entonces, con esta diversidad de opciones que tenían en una ciudad de tantas religiones, el cristianismo se presenta como una creencia en la que solamente cabe un cuerpo. Distintos miembros se encuentran en un lugar, un grupo de personas, podemos decir interracial, intergeneracional, el que no importa el trasfondo que venga cada uno de ellos. Un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y este versículo ni siquiera está hablando de una iglesia específica. Está hablando de la iglesia del Señor. Pablo no tiene en mente una denominación específica o a qué credo pertenece. Él está hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la que fue ganada en la cruz del Calvario con su sangre. Y la mayor prueba de que esto es algo real, de que no solamente se trata de un concepto teórico, lo encontramos también en la misma carta, en el capítulo 2 de Efesios. Fíjense ahí en Efesios capítulo 2. Versículo 14 al 16. Pablo está diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios y a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál es ese nuevo hombre? La iglesia. La iglesia. Y hoy existe un énfasis exagerado en la individualidad. Aún en la familia, en el colegio, en el trabajo, entre los amigos,
la importancia de uno en eso. El fomentar el individualismo. Y no importa que hablemos de estudio, constantemente somos incitados a mirar por nosotros mismos, a mirarnos a nosotros mismos, constantemente. Sin embargo, cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta el énfasis. No está en el individuo, sino en quién. Sino a uno como parte de un cuerpo. A uno como parte de un cuerpo. Por eso, hermanos, la verdadera conversión de una persona a Cristo siempre conduce al compromiso de la persona con su iglesia. Con su iglesia, la iglesia local. El crecimiento, la madurez espiritual del creyente siempre va a estar ligado a la comunión espiritual con otros creyentes. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser esa la consecuencia? Porque cuando Dios salva a un pecador, lo incorpora a un cuerpo. Cuando Dios salva a un pecador, lo incorpora a un cuerpo, a la iglesia universal. Y por ende, eso se ve expresado en el deseo de compartir una comunión con un cuerpo, con una iglesia local. El Hijo de Dios es miembro del cuerpo de Cristo y ese hecho podemos llamarlo trascendente. Trascendente se ve cuando una persona desea, anhela formar parte y permanencia con otros miembros que son de una iglesia local. Porque acuérdense, de lo espiritual, de lo que sucede en el mundo espiritual, la consecuencia se lo ve en el mundo material. Por lo tanto, esa unión espiritual se tiene que ver reflejada en una unión práctica, física. Por lo tanto, no se puede entender un miembro físico distanciado de otro. No se puede hacer eso. No se puede entender. No vemos por ahí una cabeza rodando con vida o un cuerpo sin cabeza. Es imposible. Y justamente observando esta analogía del cuerpo, un miembro desmembrado fuera del cuerpo no tiene vida. Está muerto. Está muerto. Algunos piensan, no sé, ¿quién conoce acá la familia Adams? Algunos, no todos, ¿no? ¿Se acuerdan? Había un mayordomo también dentro de la casa. ¿Quién era? Dedos, ¿no? Y muchos cristianos piensan que así como Dedos, una mano que andaba sola. Y no existe eso. No existe. Y viendo esta analogía, es imposible ver a un cristiano decir, yo soy hijo de Dios, pero no se congrega. O decir, yo soy hijo de Dios y no quiere compartir con los otros que son de una misma fe, como lo vamos a ver más adelante. La Biblia no contempla que un creyente pueda subsistir manteniéndose al margen de la iglesia local. No. Si queremos promover nosotros la unidad, lo primero que debemos hacer es comprometernos con el cuerpo, con un cuerpo. Pertenecemos a ese cuerpo. Nuestra panza tiene hambre y uno nos dice, no, mi boca hoy no tiene ganas de masticar, pero mi panza tiene hambre. Mis sentidos me dicen que tengo hambre. No, pero mi boca no quiere comer. Imposible, no sucede eso. Y yo les pregunto, hermano, en esta mañana, ¿qué clase de compromiso es el tuyo con la iglesia local? ¿Cuál es tu compromiso? Ese compromiso tiene que reflejar esa unión espiritual de nosotros en el cuerpo de Cristo. Lo tiene que reflejar. En segundo distintivo, versículo 4, y un espíritu. Un espíritu. Y esto es una referencia no a lo que se conoce como el espíritu de osadía, el espíritu de valentía, un espíritu de querer estar juntos. Aquí está hablando de la persona del Espíritu Santo. Por eso aquí comienza Pablo a citar a esta persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Dios Espíritu. A modo paralelo a esto, a este pensamiento y a esta verdad, encontramos en Romanos 8:9 que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo está hablando de una iglesia y le está diciendo,
El distintivo, el fundamento de esta unidad no solamente es que hay un cuerpo, hay un espíritu. El espíritu que mora en ustedes. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, Pablo también les hablaba sobre esta verdad. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hablando de la unidad del espíritu. De la obra del espíritu en cada uno de los creyentes. Lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo, hermano? Lo hemos estudiado. Es cuando una persona es regenerada, deposita su fe en la persona de Cristo y se arrepiente de sus pecados, es colocado en ese cuerpo universal que es Cristo, su iglesia. Y esto está todo en armonía con una perspectiva explícitamente trinitaria. Y aquí Pablo comienza a hablar de la persona del Espíritu. Y esto lo decimos porque después en los versículos siguientes Pablo va a hacer mención al Padre y al Hijo. El ser miembros del cuerpo de Cristo es el resultado que el Espíritu primeramente atrae. El Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo es la base de esta unidad. Es lo que constituye a la iglesia. Considerar todas estas verdades, el Espíritu de Dios es el único que puede producir vida espiritual en el muerto por medio del Evangelio. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra por medio del Evangelio, el que está muerto espiritualmente. El Espíritu de Dios es el que garantiza con su sello la validez de una vida espiritual. Por lo tanto, no hay excusa, dice Pablo. Hay una garantía firme en cada uno de nosotros para poder promover y preservar esta unidad. ¿Cuál es? La persona del Espíritu Santo en nosotros. Y ese es un distintivo importante. Y juntando todas estas verdades, podemos entender claramente que quita toda interpretación de que la iglesia es una mera organización. La iglesia no es una mera organización. La iglesia es un lugar donde la presencia del Espíritu Santo está. Es lo que constituye una iglesia. Es la base de su unidad. Y lo más desastroso que nosotros los cristianos podemos hacer en nuestra vida es como también en la carta a los Efesios enseña: no contristéis al Espíritu. No entristezcas al Espíritu. No entristezcas a la persona del Espíritu Santo en tu vida. Y cuando eso sucede, el gozo, la paz y ese vínculo de la paz parece ser que desaparece. Comienzan los conflictos. ¿Quieren ver un ejemplo de esto? Vamos a Gálatas capítulo 5. Manteniendo el tema de la unidad, ¿no? Y las divisiones. Siempre se dice cuestión de que es por doctrina, ¿no? Se dividió por doctrina. Vean lo que dice Gálatas 5, 16 al 26. Digo pues, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? No son del Señor. No son del Señor. Mas, pero, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Evidentemente, Pablo está presentando algo acá.
que cuando no andamos en el Espíritu, indudablemente, las discordias aparecerán. Van a aparecer. Por eso surgen las divisiones. Porque es un problema del corazón de uno. Y este pasaje es claro en esto. Si todos nosotros los cristianos estuviésemos andando en obediencia a lo que aquí justamente en Gálatas capítulo 6 encontramos, si andamos en obediencia al Espíritu y en su poder, primeramente nuestra doctrina y luego nuestras relaciones serían purificadas y unificadas. Nuestras creencias, nuestras relaciones serían limpias, santas, puras. La unidad espiritual que ya existe se manifestaría justamente en la práctica de la armonía completa en el pueblo de Dios. Y eso es lo que Pablo está enseñando acá, claramente. El tercer distintivo. Fíjense, ¿qué es lo que garantiza esta unidad? Para que nosotros les ponemos pila, le ponemos fuerza en cuidarla, en preservar. Bueno, pertenecemos a un cuerpo, no somos de otro cuerpo, pertenecemos a uno mismo. Tenemos un mismo espíritu en nosotros. En tercer lugar, versículo 4, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y la esperanza ya ha aparecido antes aquí justamente en toda esta carta, como parte de la presentación paulina del Evangelio. En el capítulo 2, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo también agrega acá en el versículo 12, sin esperanza. Sin esperanza. Pero ahora tenemos una herencia y la posesión del Espíritu Santo, que es una garantía justamente y anticipación al cumplimiento de esa herencia. ¿Cuál es esa garantía? Fíjense en el capítulo 1 de Efesios también, versículo 12 al 14. Pablo les habla y les dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo también en esta carta oró pidiendo que sus lectores puedan llegar a tener una comprensión clara de esa esperanza. En el capítulo 1, ahí en el versículo 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En el versículo 15 decía, a modo de introducción: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y en el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es un tema clave en la carta a los Efesios, la esperanza. La esperanza. La esperanza de nuestro llamamiento, tanto como la de ellos, es lo que nos poseyó cuando nosotros respondimos a esa iniciativa de gracia de Dios a nuestras vidas. Es la esperanza de compartir la gloria de nuestro Señor. Esa gloria de estar en el hogar eterno por siempre, preparado para nosotros. Es como el apóstol Juan cuando escribe en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, cuando dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Una vez alguien dijo justamente que el creyente y el cristianismo están continuamente orientados al futuro. Su vista está en la esperanza futura. La iglesia del Señor, la iglesia local, bíblicamente sana, podemos decir, está arraigada en la esperanza de que un día se encontrará con su Señor. Una esperanza. Ese es el tercer distintivo, una esperanza. Pero esta esperanza dice que se guarda ¿en qué? En santidad. Por eso trabaja, se esfuerza, y como una novia que aguarda, ¿no? Aguarda la llegada del novio. Hoy día es al revés. El novio aguarda a la novia. El creyente se tiene que preparar justamente para una boda como nunca el mundo conoció. Cuando la iglesia del Señor esté con su esposo. Y una iglesia bíblicamente sana tiene su esperanza en eso. Todos tienen su esperanza en eso. Pero la realidad de todo esto es que estamos enredados con tantas cosas, con tantas preocupaciones, expectativas, logros personales, sueños, proyectos, anhelos. Y realmente todas esas cosas nos han hecho perder la vista a esta esperanza. Estar expectante a eso. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir este trabajo? ¿Cuándo va a salir este proyecto? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo va a aparecer el novio? ¿Cuándo va a aparecer la novia? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo aquello? Y nos distrae de esta esperanza. Y tenemos que entender que esta esperanza no ha de ser una aspiración solamente para algunos pocos. Algunos piensan que la esperanza solamente será para aquellos que, pobrecito aquel, sufrió tanto con su familia. O pobrecito aquel sufrió tanto con su enfermedad, ya va a estar con el Señor. Pobrecito de aquel con todos esos problemas, anhela estar con el Señor. Y algunos piensan que la esperanza sirve para esa clase de personas. Y la esperanza no consiste en eso. No consiste solamente para el que sufre, sino también para el que se goza. Tampoco la esperanza es un alma a la cual se abraza una persona que ya está anciana y se da cuenta que le queda poco tiempo de vida. La esperanza no es solamente para ellos. El texto nos indica claramente que el creyente no solamente espera ese día, sino que todo creyente ha sido llamado a anhelar ese día. Cada uno de nosotros. Tenemos tan poco sentido del tiempo que estamos más expectantes de lo futuro, como dijimos al principio, de proyectos. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Me va a salir o no me va a salir este crédito? ¿Va a pasar esto o no va a pasar aquello? Llega diciembre o estamos en octubre, noviembre, ¿qué estamos pensando? Vacaciones. Termina la vacación, ahora estamos pensando en Semana Santa, ¿no? Así estamos. Así está nuestra mente. Tan lejos de la realidad espiritual que Dios ha logrado en su gracia en la vida de cada uno de sus creyentes. Tan lejos. Porque dice, como fuisteis llamados. Pablo está afirmando, nos está dando una posibilidad. Ustedes fueron llamados a una misma esperanza. ¿Por qué todos tienen una diferente esperanza? Eso nos tiene que unir. Eso nos tiene que unir. Y si realmente pertenecemos a la iglesia de Cristo, si queremos promover la unidad, si hemos de estar afianzados en un fundamento sólido, compartiremos una misma esperanza de gloria. Y nos animaremos unos a otros. Pero estamos hablando de la unidad de la iglesia. Hablamos un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo estar ajeno a mis hermanos. Qué interesante lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchos interpretan que de aquel día que se acerca de la destrucción del templo, pero en realidad
Pablo, el escritor a los hebreos, no le está diciendo vuelvan, fortalécense en las creencias del judaísmo, no. El escritor sin lugar a dudas está hablando del futuro, está hablando de la esperanza en gloria, en gloria. ¿Por qué necesitamos congregarnos, hermanos? Porque necesitamos estar expectantes a aquel día, aquel día, aquel día. Y el único lugar en que podemos permanecer firmes hasta su regreso es entre su pueblo. No necesitamos unos a otros, no necesitamos. Necesitamos la comunión mutua porque nos fortalecemos y nos alentamos unos a otros. ¿Por qué algunos cristianos andan desanimados? ¿Saben por qué? Porque no se congregan. ¿Y por qué no se congrega? Porque tiene un problema en su corazón. Es por ese problema. No hay otro. No hay otro. ¿Por qué no hay otro? Porque Pablo es claro. Pablo es claro. No hay excusa. Pertenecemos a un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos una esperanza. La pregunta para esta mañana, ¿te estás preparando para pasar la eternidad con Cristo? No estoy diciendo que nadie está pensando en la muerte. Si Cristo viene, ¿estaremos dispuestos? ¿Estás expectante de que Cristo venga? No estamos hablando acá de una fe pretribulacional o amilenial, no estamos pensando en eso. Ni Pablo tampoco está hablando de eso. Pablo está hablando de un día estar con el Señor. Por eso la unidad no pasa si somos pretribulacionistas, si somos amilenialistas, no pasa por ahí. Pasa si tenemos esa esperanza de que un día Cristo va a venir. En eso coincidimos los premilenialistas con los amilenialistas. Cristo va a venir un día. Y es eso lo que me tiene que motivar. El cuarto distintivo. Un Señor. Y es interesante, de estos 7, el que está en el medio, el Señor dice. Ya tratamos de mostrar hasta el cuarto, el Señor. Y esto no es casualidad, hermano. Esto no es casualidad. El Espíritu Santo guió a Pablo para poner en el medio seguro. Y Pablo colocó este título en el centro de los 7 componentes que estamos mencionando. Porque Él es el que ocupa el centro. Él es el centro. Él es el centro de la historia de la redención. Cristo. La iglesia se inició en Pentecostés cuando escucharon justamente de Cristo el Señor. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Pedro les predica y les dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Cuando los hombres aceptan a Cristo en aquellos días, cuando aceptaban a Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas, ellos lo manifestaban diciendo: Jesús es el Señor. La moda antes fue: a ver, levanta tu mano. Bueno, en esa época, para saber si ellos confesaban: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9 justamente decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y la unidad que el apóstol recalca aquí en Efesios es lo que resulta de una lealtad común al Señor resucitado. Una lealtad a Él como Señor y amo. ¿Queremos ser una iglesia unida? Tenemos que ser leales al Señor. Eso es lo que Pablo está enseñando acá. Tenemos un mismo Señor. Y ese Señor ha enseñado verdades fundamentales únicas, de las cuales nosotros debemos obedecer. Estos hermanos en Éfeso sabían muy bien este concepto. Cuando Pablo justamente llega, ahí en Hechos capítulo 19, Pablo hizo milagros. Dice que la gente traía su ropa a Pablo, no le traía al enfermo, traían su ropa del enfermo a Pablo y Pablo lo sanaba, decía. Ellos vieron milagros increíbles en ese tiempo. Y en el versículo 17 de Hechos 19 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso,
Y así judíos como griegos tuvieron temor, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era de 50,000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Los hermanos en Éfeso tenían muy en claro el tema del señorío de Cristo en sus vidas, claramente. Ellos no tenían dudas de esta verdad, tampoco podían pensar en una iglesia con dos señores. Por eso en Efesios 1, 22 y 23 dice: sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Por lo tanto, Cristo pide suprema adoración. Suprema adoración. Esto demanda eliminar toda lealtad que tengamos a otras cosas. Por eso Colosenses 1:18 dice: para que en todo tenga la preeminencia, tenga el primer lugar. Por eso nos llamamos iglesia cristiana, porque Cristo debe ser y tiene que ser el centro. El centro. Jesús es el Señor de la iglesia. Y esto es vital para el mantenimiento de la unidad y la precisión de los objetivos de Cristo para cada uno de nosotros. Si la cabeza da las directivas, el cuerpo va a vivir y actuar en seguridad. Pero si esas directivas son interferidas, va a haber inseguridad, va a haber murmuraciones, va a haber quejas, va a haber confusión. Pero si el Señor es el que conserva su lugar y nosotros hacemos eso, los miembros vamos a tener la bendición del Señor. Pero si alguien de nosotros interfiere con los deseos del Señor, también va a tener lo suyo propio. Si queremos preservar y promover la unidad, debemos someternos al señorío de Cristo. No al de una persona, no a la de una denominación, sino a Cristo. Si hacemos algo en esta iglesia, es porque el Señor lo ha establecido. No porque una denominación o una asamblea lo ha determinado, sino porque el Señor lo determinó. Jesús mismo dijo: sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La pregunta es: ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? El quinto distintivo: una fe. Una fe. Versículo 5. Y en consecuencia, solo puede haber una fe. Solamente una fe. Y Pablo acá no se refiere al acto de fe en lo que es la redención, en el momento de la conversión, o a la fe que continúa para el fortalecimiento de la vida cristiana. Pablo aquí está hablando al cuerpo de doctrina revelado en el Nuevo Testamento. Es como cuando en Judas, versículo 3, la carta escrita por el hermanastro, digamos, de nuestro Señor Jesucristo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Habla de ese cuerpo de doctrina, la palabra de Dios revelada. Lo que distingue el distintivo de la unidad, de este fundamento para lograr esa unidad, es la verdad bíblica, es la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. La falta de estudio bíblico, fiel y cuidadoso de su palabra, las tradiciones no examinadas a la luz de las Escrituras, las influencias del mundo dentro de la iglesia, en el desarrollo ya sea de la estructura de la iglesia o del servicio de la iglesia, las inclinaciones carnales y muchas otras cosas más, se encargan justamente de nublar
la doctrina, y hasta el punto a veces de contradecirla a sí misma. La palabra de Dios contiene muchas verdades, pero sus verdades individuales son armoniosas, aunque sean profundas, siguen siendo únicas, preciosas. Y no podemos negar que este distintivo es un punto crucial, sobre todo lo que se puede ver a flor de piel en la inmadurez de muchos cristianos disputando opiniones. En la disputa de opiniones lo que se ve es la inmadurez de las personas. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado de nosotros? Y tanto Valdir como yo creo que tenemos la autoridad para decirlo acá. ¿Quién de nosotros no ha escuchado? En mi iglesia se enseña esto, pero yo no estoy de acuerdo. Yo les puedo decir muchísimas veces. Yo era uno de esos antes también. En mi iglesia se enseña esto, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O no creo con eso. Y yo quiero encontrar una respuesta a eso a la luz de esta misma carta. Y lo vamos a tratar el domingo que viene. Ahí en los versículos 11 al 14, fíjense. Y él mismo, ¿quién es él? Cristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con el propósito, ¿cuál es el propósito? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Según Pablo, este pasaje, Dios estableció los medios para que la iglesia tuviese un fundamento en quien creer. Dice, Dios constituyó ¿quién? Todo lo que es la base de las verdades, de la revelación. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos estos están relacionados con ¿qué? La proclamación de la verdad y la enseñanza de la verdad. ¿Y cuál es el fin? Edificar al pueblo y preparar a los hermanos para la obra del ministerio. Pablo está diciendo eso acá, dentro de este contexto. Si todos tenemos una doctrina, no está hablando de la doctrina del pastor Valdir, del Pablo o de fulano y de mengano. No está hablando de la doctrina que tal confesión o tal hecho lo dio. No está hablando de eso. Está hablando de quiénes, los apóstoles. Y capítulo 2 dice que nosotros vamos creciendo sobre la verdad y el fundamento puesto por quiénes, los apóstoles. Por lo tanto es una sola. Es una sola. Y a esa verdad nosotros nos remitimos. Pero Dios ha establecido en cada iglesia pastores y maestros reconocidos. Por algo lo está llamando de esa manera. No está diciendo hermanos. ¿Se entiende, no, lo que está diciendo Pablo? Si usted está enfermo, ¿a quién va a ir? ¿Al carnicero? No. ¿A quién va a ir? Al médico. Con esto no estamos diciendo que la iglesia no tiene que estudiar la Biblia. Es más, vamos a ver la importancia que tenemos que tener para estudiar la Biblia. Pero para divulgar, para enseñar, instruir están los pastores. De cuidar la verdad bíblica. Ser lo más fieles posible en la interpretación. Y esa es la responsabilidad de todo maestro. Ser lo mayormente posible fieles a lo que el escritor quiso decir en ese momento. Por eso, como una vez un pastor le dijo a una persona, no seas un insolente, un desubicado, porque el deber de enseñar y de preservar la doctrina son las autoridades de la iglesia. Por eso cuando hablamos de una verdad que a la luz de nuestro crecimiento en el pasado
interfiera, no queremos imponer nada. No queremos imponer nada. A la luz de Pablo nos enseña paciencia. Paciencia. Pero justamente, como hablamos al principio, es decir, imponer a otro hermano, yo no estoy de acuerdo, es como dijimos al principio de todo. Es el pequeña luz que a mí me pone ese significado de peligro. Porque el día de mañana puede ser un divisor. Y no por doctrina, sino por su corazón. Y en estas últimas décadas afloraron muchísimos movimientos, específicamente apologética. Y yo no estoy en contra de aquellos que enseñan apología. Creo que cada creyente debe saber defender su fe. Pero estos movimientos se han, digamos, han hecho mucho trabajo en enseñar más a la iglesia de lo que piensan los de afuera que lo que Dios piensa de sí mismo y de su palabra. Dios está lejos, está fuera de eso. Por eso nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Nuestra prioridad ha de ser en conocer lo que creemos. Porque solo en la medida en la que nuestras condiciones son firmes, vamos a poder mantenernos en camino, en línea, en armonía. Por eso nosotros tenemos la convicción como pastores acá en la iglesia de que cada encuentro es la enseñanza de las Escrituras. Eso debe ser. Eso debe ser. Porque eso nos tiene que unir. La verdad bíblica tiene que unirnos. Tiene que unirnos. Y todos sabemos, yo cada vez que me pongo a estudiar me doy cuenta que cada vez sé menos. Y escucho a alguien que sabe más que yo, me desanima. Porque estoy gastando tiempo en esto, estoy haciendo esto, estoy en el seminario, estoy estudiando. Me paso horas estudiando, haciendo tareas y después escucho otro, y digo, es frustrante a veces escuchar a alguien que sabe más. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más por estudiar, más por saber, más por saber. Y eso tiene que animarnos, hermanos, a estudiar. Yo les abro mi corazón y Valdir puede abrir su corazón. Nos desaniman cuando los hermanos están interesados en estudiar. Invitamos a una conferencia, ¿cuándo hay que pagar? 120,000. Y el fin de semana se fueron a McDonald's, gastaron 300,000 guaraníes. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Y Pablo está diciendo, el distintivo de nuestra unidad está en estudiar la palabra. Por eso, cada vez que nosotros presentamos es un recurso que nosotros estamos dando a la iglesia, ¿para qué? Para que crezcamos en el conocimiento, porque es necesario. La palabra de Dios es lo que transforma nuestro corazón. La palabra de Dios es lo que hace el cambio en nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos ayuda y nos confronta cada vez a nuestro corazón. Solamente su palabra da esperanza. Solamente su palabra nos confronta. Su palabra solamente nos da esa ayuda para poder cambiar algún hábito que está mal. ¿Cuál es tu actitud ante la fe que sostiene tu iglesia? ¿Cuál es? Sexto, un bautismo. Sin lugar a dudas, este pasaje está hablando del bautismo en agua. No está hablando del bautismo en espíritu, porque si no, Pablo, como buen maestro que era, no va a repetir una misma clase. Pablo está hablando del bautismo en agua, como identificación. Identificación. Y Pablo dio también clases sobre esto a la iglesia en Corinto, ¿se acuerdan? Pablo le decía en capítulo 1, versículo 13 al 17, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Aún el bautismo en la iglesia de Corinto era causa de división, pero no era el bautismo en el corazón de cada uno de ellos. Pero el bautismo en sí es una señal de identificación.
Es una representación de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Y hay muchos cristianos que hace tiempo están en el camino del Señor y dicen, yo todavía no me quiero bautizar, ya va a venir el tiempo. ¿Y pero por qué no? Y no, viste que pide mucha responsabilidad del Señor. ¿Quién escuchó eso alguna vez? Muchos. No, todavía no. Todavía no. ¿Pero por qué es eso? ¿Será que realmente Cristo ha hecho su obra en su corazón? ¿Será que realmente pertenece al cuerpo? Porque Pablo está diciendo, la garantía de que haya unidad en una iglesia y que Dios potencialice y vitalice esa disposición de cada uno de nosotros en preservar y cuidar la unidad, se basa en un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un Señor, un bautismo. Y en último lugar, dice allí el versículo 6, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Con el objeto justamente de mostrar la unidad dentro de la Trinidad como base fundamental de la unidad, el apóstol ahora menciona al Padre, como el broche final, digamos. Y el énfasis aquí está en la paternidad redentora de Dios en su iglesia. La carta de Efesios habla muchísimo de eso. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17 y 18 del capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Efesios capítulo 2, versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y capítulo 3, versículo 14 y 15, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor. Y el énfasis está puesto aquí en su paternidad con relación a la familia de Dios. Como en toda familia que Dios ha instituido, hay un Padre. Hay un Padre. Pero no solamente es evidente por el término Padre que encontramos en esta carta, sino también por el contexto inmediato. La primera persona de la Trinidad es, por tanto, el Padre de todos. Hemos mencionado Dios Espíritu, Dios el Hijo, Dios el Padre. Dios el Padre. De todos. ¿Y quiénes son todos? Todos aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Y el autor concluye acá justamente con esta afirmación de fe, señalando las dimensiones de esta relación con el Padre. Dice, el cual es sobre todos. El cual es sobre todos. Él es la cabeza, Él es el que da dirección, Él es el que controla, Él es el que cuida, Él es el soberano. Esa es la idea aquí del pasaje. Luego dice, por todos. Esto representa lo que se conoce como, en teología se le llama la inmanencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Habla de la presencia que penetra y controla a su iglesia. Es lo que hay dentro de la iglesia, es su energía, es lo que vitaliza. Eso es habla de la inmanencia de Dios. Y lo que Pablo está diciendo por todo es que la influencia de la obra de Dios en el mundo, en la comunidad, es a través de su iglesia. De su iglesia. La vez pasada me llamó una persona que conozco que está en un ministerio entre indígenas. Y él me preguntó si estamos interesados en apoyar y yo le pregunté, ¿y qué iglesia sostiene o qué iglesia avala este ministerio? No, la verdad que no, somos diferentes iglesias. Perfecto, no hay problema. Pero ¿qué iglesia sostiene este ministerio? Y la verdad es que no hay una. Estamos ahí. Bueno, le agradecí. Traté de ser lo más bueno con esta persona, ¿no? Pero nosotros no podemos pretender, como hablábamos, algo que esté fuera de la iglesia, porque Dios va a hacer su obra a través de ¿quién? De la iglesia. De la iglesia, no de personas con buenas intenciones, sino de su iglesia. La iglesia es su esfera de acción y los componen la iglesia, porque ellos son los instrumentos de Dios por los cuales Él opera. Fíjense ahí en el capítulo 3, versículo 20.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, dice, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios opera en nosotros. Esa es la inmanencia de Dios, su poder. También habla de la inmanencia de Dios, habla de ese poder inherente en Él mismo. Y nosotros contamos con ese poder. Y en todos, dice, indica que Dios mora en los creyentes por su Espíritu. Por su Espíritu. En una relación personal e íntima. Y Dios desea unidad en su iglesia local y que ella disfrute de esa bendición. Cuando Valdir se fue de vacación, yo le dije, Valdir, tenía pensado enseñar otra, pero creo que este pasaje era fundamental para nosotros. Este año estaremos iniciando nuevamente ministerios que el año pasado no hemos tenido, pero hay un punto importante entre nosotros, que es la unidad. La unidad. No la unidad del estar siempre juntos, visitarnos, no estoy hablando de esa unidad. La unidad que vimos acá es la que necesitamos. Es la que necesitamos. Si queremos ser de bendición donde estamos, debemos estar fundamentados en este pasaje. En este pasaje. Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente: no tengo ningún interés en las denominaciones. Mi único interés está en saber que estoy del lado de los que obedecen al Señor y no en el de aquellos que confían en los pensamientos e ideas de los hombres. Yo personalmente quiero pensar así. Yo quiero estar cerca de aquellos que obedecen al Señor. Quizás no estaré de acuerdo en algunos puntos doctrinales, pero que esas personas estén primeramente para poner en primer lugar su denominación o su credo, o su pensamiento teológico, sino decir, yo amo al Señor, yo quiero servir al Señor. ¿Estamos iguales en este punto? ¿Estamos iguales en esto? ¿En un cuerpo? ¿Una fe? ¿Un Señor? ¿Una esperanza? ¿Un bautismo? ¿Estamos unidos en eso? Hermanos, comencemos a practicar estos versículos. Comencemos a meditar en estos versículos. Necesitamos esta clase de unidad. Porque cuando empecemos a crecer, como siempre dice, el diablo no va a meter su cola. Se van a empezar a levantar los Judas Iscariote. Tristemente. Porque somos pecadores. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón con respecto a la iglesia? Entonces, gracias al Señor por su palabra en esta mañana y que el Señor nos ayude a seguir meditando en estas verdades. Y si el Señor así lo permite, terminaremos el próximo domingo. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por que eres un Dios de amor, un Dios de verdad. Muchas verdades, Señor, en esta mañana que necesitamos seguir meditando a la luz de tu sabiduría, de tu verdad, pero teniendo, Señor, un corazón dócil, dispuesto a que nos confrontes y a que sigas potenciando, Señor, aquellas virtudes que por gracia nos has permitido disfrutar cada uno de nosotros. Encomendamos así nuestras vidas en tus manos, en el nombre del Señor. Amén.